Señor, te doy gracias en esta tarde, Padre, por tu gracia, por tu misericordia. Señor, yo te pido que tú tomes control de este tiempo. Señor, te pido por corazones dispuestos a recibir tu palabra. Señor, te pido que en medio de este tema de poder estar confiados en ti, de poder, Señor, estar agarrados de tu gracia, Señor, tú puedas enseñarnos y mostrarnos lo que tú nos enseñas a través de las situaciones que atravesamos diariamente, esas situaciones difíciles, Padre, esas crisis que vienen en nuestra vida. Enséñanos y háblanos a través de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Quiero empezar esta charla compartiéndote un testimonio. Es una historia verdadera. Quiero hablarte acerca de unos misioneros llamados David y Svea Flood. Estos fueron una pareja de misioneros suecos que en el año de 1921 salieron de su país y se internaron en el corazón de África. Salieron de sus comodidades y abandonaron todo con el fin de llevar el evangelio a este lugar llamado el Congo belga. Y bueno, llegaron a ese lugar, a una base misionera que tenía ahí ese país. Y bueno, su corazón no se quedó conforme con eso de permanecer en la ciudad, de permanecer en un lugar más civilizado, sino que aún fueron más allá y dejaron aún ese lugar semicómodo y se internaron en una aldea, en la selva, apartado de todo, lejos de toda civilización, y se fueron a una aldea. Pero ¿qué crees? Los rechazaron. El líder de la aldea no les permitió entrar y les prohibió el paso y les dijo que ellos no podían entrar a ese lugar porque sus dioses se iban a enojar. ¿Y sabes qué hicieron este matrimonio joven con un llamado del Señor, con un llamado genuino de parte de Él? Pues no abandonaron la tarea para la cual habían sido comisionados. ¿Qué creen que hicieron? Pues se instalaron como a medio milla después de la aldea y pusieron su choza, y igual que las personas de ese lugar, hicieron una chocita y empezaron a permanecer y empezaron a orar por este lugar. Ahora, al estar en este tiempo, no podían comunicarse con nadie en la aldea. El líder de esta aldea, el único contacto, mejor dicho, que tenían con esta aldea era a través de un niño, a través de un pequeño que le enviaban a esta chocita de estos misioneros a que les proveyera de alimento, como pollos, como huevos y todas esas cosas que les vendían para que ellos pudieran sobrevivir. Era el único contacto. Entonces esta misionera puso algo en su corazón que dijo: bueno, si he venido desde lejos, si he venido desde aquel lugar a esta aldea, porque el Señor me ha llamado y el único contacto que voy a tener con un africano es este niño, pues voy a hacer lo mejor posible para que este niño conozca al Señor. Y le empezó a hablar de Cristo. Cada vez que le llevaba el alimento, le empezaba a hablar de Jesús. Le empezaba a hablar de ese Dios precioso que ella tenía y que ella conocía, y que ese Dios le había llevado a ese lugar. ¿Y qué creen? Las cosas cambiaron. Las cosas se pusieron difíciles. La crisis vino a sus vidas. Pronto esta mujer misionera con su joven esposo quedaron embarazados de nuevo, pero a los 17 días de que su hija nació, ella falleció. Y el esposo David experimentó la frustración más grande de su vida. Ella murió, su esposa, y literalmente lo que hizo este esposo, David, su esposo, cavó una tumba, enterró a su esposa de 27 años, escucha, 27 años. No había habido ningún fruto en medio de todo lo que habían estado haciendo, y murió en medio de ese lugar alejado. Entonces este esposo toma a su hija recién nacida, se va a la base misionera que estaba cerca de ese lugar, regala a su niña y se regresa a su país, frustrado, amargado, quizás preguntándose: Señor, ¿por qué? ¿Por qué tengo que atravesar esto? ¿Por qué, si yo dejé todo, me has quitado a mi esposa? Y se fue con ese pensamiento: el Señor me ha quitado todo. ¿Por qué? Se fue renegando. Al paso del tiempo, este hombre cayó en alcoholismo, se enfermó de diabetes, y fue algo bien triste. Esto es testimonio verdadero, es una historia real.
¿A qué te suena esto? El corazón humano reacciona de diferentes formas cuando enfrentamos crisis, ¿sí o no? ¿Sí? Yo no sé si tú estés atravesando una crisis o hayas atravesado una situación difícil en tu vida, pero es muy probable que cuando enfrentamos pérdida reaccionamos de esta misma forma que este misionero David. Y no sé si tú has enfrentado alguna situación similar, pero cuando somos golpeados con la crisis, pareciera como que somos molidos. Pareciera que muchas situaciones en nuestra vida realmente nos destruyen, nos machacan, como quien dice. ¿Sí me explico con esto? Tenemos muchas reacciones, muchos cuestionamos a Dios, muchos podemos dudar de nuestra fe, muchos nos enojamos con Dios, muchos podemos incluso culpar a los demás, muchos quizás hemos corrido el riesgo de amargarnos en contra de Dios y del mundo entero. ¿Cuántos hemos experimentado situaciones? A ver, levanta tu mano si tú algún día sabes de lo que estoy hablando o has experimentado esto. Dice el salmista que muchas veces cuando vienen estas situaciones a nuestra vida es como si estuviéramos con el agua hasta el cuello, ¿verdad? Dice textualmente Salmo 69, 1 y 2, dice que compara estos tiempos como si las aguas nos han inundado hasta el alma. Hay veces que se llena nuestro corazón de agua y nos llega hasta el cuello. Nos llegan estas circunstancias difíciles y parece que nos estamos ahogando en ellas. También lo compara como esta situación, como si estuviéramos en un pantano, como si estuviéramos en un fango cenagoso, como si estuviéramos en un lodo que no nos permite movernos, que no nos permite pisar firme, que no nos permite salir de él y que pareciera que a cada esfuerzo nos hundimos más y más y más. Y es algo bien horrible. Es una desesperación tremenda. Es una desesperación. Yo no sé si tú has experimentado también esta manera de ver las presiones de la vida, las crisis de la vida, como se compara como si fuéramos plantados en un desierto. ¿Qué hay en el desierto? ¿Qué hay en el desierto? No hay nada, ¿verdad? El sinónimo del desierto es casi muerte. Casi nadie puede sobrevivir en ese tipo de ambiente. Muchas veces cuando estamos en la crisis nos sentimos desolados, nos sentimos como con mucho dolor, con mucho sufrimiento, con mucha autoridad y pareciera que no hay futuro por delante. ¿Por qué? Porque en el desierto todo se ve igual, ¿sí o no? Por más que caminas y te esfuerzas y avanzas y ves para adelante, no hay nada nuevo, todo sigue igual. Y eso desespera y empiezas a menguar en tus fuerzas y empiezas a decaer. Tristemente muchos se apartan del Señor cuando aparece la crisis en sus vidas. Él mismo lo dijo en Mateo capítulo 13 versículo 21, que en esta parábola del sembrador, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Tropieza. Dijo que muchos recibirían la palabra, pero que cuando viene la aflicción, como sus raíces no son profundas, esa persona tropieza. ¿Cómo has reaccionado tú ante la crisis? ¿Cómo debemos de reaccionar ante las presiones de este mundo? ¿Cómo debemos de reaccionar ante el dolor y el sufrimiento que experimentamos constantemente en esta tierra? ¿Cómo debe de responder el corazón del hombre? Hay una historia que te quiero compartir y que nos habla de algunos consejos de cómo podemos lidiar con el sufrimiento, cómo podemos lidiar con el dolor, cómo podemos lidiar con estas tormentas que muchas veces llegan a nuestra vida. Vamos a Segunda de Reyes, capítulo 6, versículos 8 al 18. Hay una historia impactante aquí, que yo estoy seguro que algunos de ustedes la han leído, pero a través de esta historia yo quiero darte 4 consejos para poder lidiar con las presiones, con las crisis de la vida. ¿Sí estás aquí? ¿Sí? Bueno, ayúdame a leer. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel y consultando con sus siervos dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió decir al rey de Israel: mira que no pases por tal lugar porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto,
y llamando a sus siervos les dijo: ¿no me declaréis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo: no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y él le dijo: id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho: he aquí que él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y he aquí que el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: ay, señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. ¿Podemos leer este versículo 16 todos juntos a la cuenta de 3? 1, 2, 3. Él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Versículo 17. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado, y mira lo sorprendente que pasó en este momento. Y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. ¡Wow! Imagínate esta imagen. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo: te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Aquí está esta escena. ¿Cuántos captaron la historia? Se trata de un profeta de Dios llamado Eliseo, ¿verdad? Y ellos en su ministerio profético anunciaron al rey de Israel cuál era la ubicación del ejército enemigo, el rey de Siria. Entonces este rey se turba tanto porque sabía que donde quiera que él iba, Israel ya lo sabía, ¿sí? Y la explicación que le llegó al rey es: mira, ¿sabes qué es lo que está pasando, rey de Siria? Hay un profeta, un varón de Dios, que él, la palabra que tú hables en la cámara más secreta, ya la sabe. Por eso es que él se da cuenta y le avisa al rey de Israel dónde vamos, qué vamos a hacer y todo nuestro itinerario militar. ¿Y qué creen que hace el rey? ¿Qué hizo el rey en el relato? ¿Qué hizo? ¿Se quedó con las manos cruzadas? No, mandó por Eliseo, lo fue a atrapar, lo fue a acorralar. Y es cuando se le dio aviso al rey de Siria: hey, el siervo de Dios está en una ciudad llamada, ¿cómo se llamaba la ciudad? Dotán. Y ahí fue con todo un ejército para poder prenderle y obviamente matarle. Así es que aquí está esta historia. Y quiero entrar a 4 consejos, como les dije, a través de esta historia. El primero es: no temas, no temas. Si quieres anotarlo, vamos a leer a manera de recordatorio el versículo 15. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de caballo y carros. Entonces su criado le dijo: ay, señor mío, ¿qué haremos? Se levanta este siervo de Eliseo y lo primero que ve es que está rodeado. Hay un gran ejército enemigo. Están totalmente rodeados. Hay un enemigo que es invencible, porque eran muchos. El rey de Siria no mandó un escuadrón de 50 soldados, eran 2 hombres. Mandó todo un ejército, de tal manera que este ejército rodeaba la ciudad. Y ahí está este siervo diciendo: ¿qué haremos? Vienen por nosotros, nos van a matar. ¿Qué vamos a hacer? Déjame decirte que cuando viene la crisis a nuestra vida, entramos en un periodo de cuestionamientos. No sé si a ti te ha pasado. Muchos, cuando enfrentamos una crisis y vemos el enemigo, vemos la enfermedad, vemos la deuda, vemos la crisis, empezamos a hacernos preguntas. ¿Qué voy a hacer? ¿Cuántos han hecho esta pregunta? ¿Qué voy a hacer con la renta? ¿Qué voy a hacer con la colegiatura? ¿Qué voy a hacer con estos exámenes médicos? ¿Qué voy a hacer con este problema? ¿Qué voy a hacer con esta adicción? Todos nos llegamos a preguntar eso en determinado momento.
Todos pasamos por ese tiempo de duda, cuando nos sentimos rodeados y el enemigo es fuerte y no hay forma de vencerlo. Pareciera que es el fin. Y muchos de nosotros empezamos, ¿por qué Dios? ¿Por qué? ¿Cuántos hemos renegado? Siendo honestos, ¿cuántos hemos hecho esta pregunta al Señor? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué lo permitiste? ¿Por qué no contestas la oración? ¿Por qué tardas tanto? ¿Por qué siento que te has alejado? ¿Por qué das la espalda a esta situación? ¿Por qué lo permitiste? ¿Dónde estabas, Señor? Entramos a un tiempo de cuestionamiento. Así estaba el siervo. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Por eso el consejo número 1 es: no tengas miedo. No tengas miedo. No alimentes esos pensamientos que lo único que van a hacer es van a producir más temor en tu vida. ¿No te ha pasado que cuando tú estás en medio de una crisis y empiezas a darles vueltas y vueltas a esos pensamientos y a esos futuros panoramas que puedan venir, terminas más desanimado, más frustrado y más temeroso? ¿Sí o no? ¿Es verdad o no? Terminamos quizás más preocupados que al principio. Así es que por favor, no alimentes el temor en tu corazón. No alimentes ese temor. No alimentes tu pensamiento con cuestionamientos vanos que no te van a llevar a ningún lugar. Ahora, es válido preguntar, es válido abrir su corazón al Señor, es válido hacer estas cosas, claro que sí. Pero tienes que hacerlo con un corazón rendido a Él. Algo que me gusta y que quiero hablarte en este versículo 16 es que cuando Eliseo recibe el mensaje de su siervo: ¿qué haremos, Señor? Estamos rodeados. ¿Qué sigue para adelante? Nos van a matar. Estamos totalmente ya con la espada en el cuello. ¿Qué vamos a hacer? Fíjate lo que le dice Eliseo. Él le dijo: no tengas miedo. Ahora, yo no sé si tú te puedas imaginar esto, pero la manera en que yo entiendo cómo le responde Eliseo a su siervo es de una manera muy tranquila, muy confiada, como si él no se hubiera dado cuenta de que el problema es que su vida está en juego, es de que van a perecer, es de que vienen por ellos y los van a matar. Él contesta: tranquilo, no tengas miedo, no tengas miedo. Y sabes, esto habla un poquito acerca de aquella persona madura que ya ha vivido la crisis, aquella persona que ya ha experimentado ese sufrimiento, y que cuando viene un hermano en la fe, cuando viene otra persona y te dice: tengo este problema, y parece que el mundo se le viene encima. ¿Cuántos han escuchado esos tiempos con un vecino, con un hermano en la fe que te cuenta un problema y pareciera que se está acabando el mundo? ¿Sí o no? Y tú le dices: tranquilo, tranquilo. Gracias, Señor. Tranquilo, no pasa nada. Pues ahí estaba Eliseo. Él conocía a ese Dios al que él servía. Él tenía esa convicción de que su Dios estaba con ellos. Él tenía esa seguridad de que las batallas que ellos estaban enfrentando no les pertenecían a ellos, sino que eran del Señor. Y él conocía ese Dios poderoso. Él conocía ese Dios que extiende su mano en favor de su pueblo. Él conocía ese Dios glorioso que se manifiesta en favor de su iglesia. Él lo conocía. Por eso le dijo al siervo: hey, no temas, no temas. El temor es algo malo para tu vida. El temor es algo que no te beneficia. Dice el libro de Mateo capítulo 8 versículo 26. Todos saben esta escena cuando Jesús está en la barca con sus discípulos y la tormenta azota la barca. Hay una condición muy difícil donde casi se están ahogando, donde casi la barca es volteada y Jesús duerme, pero sus discípulos le despiertan y pueden decirle: Señor, ¿no te preocupa que perecemos? Y Jesús les contesta en el versículo 26: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Por qué rechazar el temor? El temor mengúa nuestra fe. El temor apaga nuestra fe. El temor, muchas veces cuando tú lo permites que se anide en tu corazón, lo único que va a hacer es que te va a fracturar, va a menguar tu fe, te va a comer tu fe. Por eso es muy importante que cuando tú sientas temor, lleves ese temor directamente a los pies de Cristo, directamente ponlo delante de Dios.
porque no es bueno para tu vida, no es de Dios, no es de Dios el temor. Así es que también otro efecto que tiene el temor sobre nuestras vidas está en Mateo capítulo 14, versículo 30. Todos conocemos también esta escena muy conocida de la vida de Pedro, cuando Jesús también viene caminando sobre las aguas, y al estar caminando sobre las aguas, todos asustados, todos temerosos. ¿Quién eres? Soy Jesús, no teman. Pues si eres Jesús, manda que yo vaya a ti. Y sí, pues ven. Y se baja Pedro de la barca y empieza a caminar sobre el agua. Pero checa, ¿qué fue lo que detuvo a Pedro? Dice el versículo 30, pero al ver el fuerte viento que tuvo, ¿qué tuvo? Miedo. El miedo nos detiene, hermanos. El miedo nos detiene, no nos deja avanzar. El miedo nos hunde más. Y Pedro, comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. No permitas que el temor venga a tu vida. No permitas que el temor se aloje en tu corazón. No permitas que el temor esté alrededor tuyo. Sácalo fuera. Dice Salmo 34:4: busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Segunda Timoteo 1:7: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Los cristianos no somos personas que debemos de vivir en temor. No somos cobardes. No caminamos con un corazón temeroso. Así lo dice Pablo a Timoteo. No debes de permitir que el temor venga a tu vida. Puedes decirle a tu vecino con convicción para que se despierte, dile: no temas, no temas. Pero díselo fuerte: hey, no temas, no es bueno. Punto número 2: Dios está contigo en medio de la crisis. Dios está con nosotros en medio de la crisis. No hay situación, la que sea que tú estés viviendo, en la cual el Señor no esté presente. Y esa es una convicción con la cual tú tienes que caminar todos los días. Todos los días. En respuesta, en el versículo 16, dice Eliseo al siervo y le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. ¿Cuántos creen esto? ¿Cuántos creen en una convicción firme de que Dios está en medio nuestro? ¿Sí? Dios está en medio de su pueblo, Dios está en medio de su iglesia. No tengas miedo. Por increíble que esto suene a tus oídos, esta es una verdad absoluta, porque el Señor lo ha dicho. El Señor está en medio de nosotros. El Señor está en medio de su iglesia. Salmo capítulo 23, versículo 4: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás ¿con quién? Conmigo. Esto lo dijo el salmista en tiempos difíciles. Y él escribió muchos salmos alusivos a la persona y a la ayuda del Señor. Compara al Señor como castillo, compara al Señor como fortaleza, compara al Señor como su libertador, como su roca fuerte. Hay muchos términos que el salmista expresa al Señor en adoración, pero especialmente cuando pasó esas crisis. El Señor se reveló al salmista como aquel que le ayudaba, como aquel que le sostenía, como aquel que le guardaba. Y escribió este precioso salmo: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Isaías 41:10. Isaías 41:10, vamos rápidamente. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Cuántos creen esto? ¿Cuántos se pueden agarrar de esta palabra el día de hoy? ¿Cuántos pueden creer realmente? Yo creo que el Señor está conmigo, aunque yo no lo vea. Aunque yo sea como ese siervo que está viendo simplemente el ejército enemigo, que está viendo el problema, que estamos viendo la dificultad y no vemos la mano de Dios presente.
Pero yo puedo ir a la palabra y creer. Realmente el Señor está con nosotros. Yo creo eso hoy. Y camino con esta convicción de que el Señor está en medio de nuestras situaciones, en los tiempos difíciles, en los tiempos buenos, en los tiempos no tan buenos, en los intermedios. Dios siempre está con nosotros. Todos los días, iglesia. No permitas que el temor venga a tu vida, pero también afírmate, que se afirmen tus pies en esa convicción de que tenemos un Dios grande, precioso, glorioso, que se duele con los que lloran, que se duele y se aflige con aquellos que están en sufrimiento. Dios no es un Dios apático a nuestro dolor. Jamás pienses eso. Dios está en medio de nosotros. Y dice la palabra que mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo, que el que está con ellos, dice aquí en el texto. Mayor es el Señor que nuestros problemas. Mayor es el Señor que toda circunstancia, por muy difícil que parezca. ¿Cuántos creen esto? Afírmate en eso. Afírmate en eso, en esa verdad que nos dice la palabra. Mateo 28, versículo 20. ¿Cómo termina el Evangelio de Mateo? ¿Alguien sabe? ¿Cómo termina el Evangelio de Mateo? ¿Quién me recuerda? Dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con ustedes. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Todos los días. ¿Los fines de semana nada más? ¿Cuando hay prosperidad en nuestra vida? No, todos los días está el Señor con nosotros. Él lo prometió y créemelo, Él lo cumple y lo está cumpliendo y lo ha cumplido y lo cumplirá por la eternidad. Confía en que Dios está en medio de nosotros. Confía. Dice aquí que no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Esto es algo que realmente debe de forjarse en nuestro corazón como hijo de Dios, como discípulo de Jesús, de que realmente Dios está en medio de tu vida, obrando y trabajando, aunque tú no lo veas, aunque tú muchas veces ni lo sientas, aunque tú muchas veces estés renegando en contra de Dios, aún así, aunque tú rechaces a Dios, Dios está ahí esperando la oportunidad para que tú puedas verle y a través de esa crisis te puedas agarrar de Él. Él siempre está ahí, siempre, siempre está ahí. Que Dios abra tus ojos. Punto número 3. Ora que Dios abra tus ojos. Punto número 3. Dice el versículo 17. Aquí es la parte donde muchas veces las crisis nos enseñan cosas. Aquí es la parte donde nuestros ojos tienen que estar abiertos a lo que Dios sí está haciendo, a la presencia de Dios. Las crisis nos muestran la mano de Dios que está obrando en medio de ese problema. Dice el versículo 17, y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea, hablando del siervo. Entonces Jehová respondió esta oración y abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Qué imagen tan preciosa. Yo no sé si tú te lo puedas imaginar, pero cuando Eliseo le dice al siervo, ¿sabes qué? Tranquilo, no temas, son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Y le dice, Señor, ábrele los ojos para que vea. Por favor, que él pueda ver lo que yo estoy viendo. Y dice que oró y sus ojos fueron abiertos. ¿Y qué vio? ¿Qué vio, iglesia? ¿Qué vio el siervo? Con razón dijiste que eran más. Los cerros llenos de carros de fuego, hombres de a caballo, que estaban ahí velando por ellos, que estaban ahí para ellos, para que fueran guardados y protegidos. Muchas veces no vemos esos carros. Muchas veces sentimos que estamos solos. Pero créemelo, hay carros de fuego alrededor de tu vida que el Señor ha enviado, que el Señor ha puesto, que el Señor ha dispuesto
para cada una de las situaciones que estamos viviendo. Yo no sé si muchas veces nosotros llegamos a cometer humanamente quizás el error de desanimarnos y de apartarnos, pero eso no significa que el Señor no esté presente, y que muchas veces tienen que ser nuestros ojos abiertos a todas las bendiciones que Él ha derramado delante de nosotros. Cuando sus ojos del siervo se abrieron, el sirviente vio una realidad que él no había podido ver antes. Algo espiritual se destapó delante de él. En medio de esa crisis, él pudo ver carros de fuego y jinetes de a caballo. Pudo ver que realmente Dios estaba presente en medio de ellos. Mientras más clara sea la vista que tengamos de la soberanía y del poder del cielo, menos temeremos los problemas de la tierra. Mientras más claro tengas tú en tu corazón, en tu mente, quién es Dios, su soberanía, su poder, su gracia, su majestad, su gloria, menos vas a temer. ¿Sabías eso? Vas a ser como una columna inamovible. Segunda de Corintios 5:7 dice que nosotros como hijos de Dios andamos por fe y no por vista. Tú y yo debemos de aprender a caminar mirando a Dios, fijando nuestra mirada en Cristo, poniendo nuestros ojos en Él y no en los problemas que nos rodean, porque eso puede causar temor, puede menguar nuestra fe. Algo más que quiero mencionarte para hablar acerca de cómo Dios nos puede abrir la vista, de cómo es necesario que nuestros ojos sean abiertos. Yo no sé si tú has leído, y estoy seguro que sí, la historia de Israel en el desierto. Algo que aprendemos de este pueblo, el pueblo de Dios que fue escogido por Dios, es que cuando ellos salieron del desierto con mano de hierro, con mano poderosa, el mar se abrió de una manera sobrenatural, pasaron sobre lo seco, pero a pocos días de haber salido de la esclavitud, de esta manera sobrenatural, empezaron a murmurar en contra de Dios y empezaron a quejarse en contra de Dios. Ojalá hubiéramos muerto, dice Éxodo 16:3. En Egipto, cuando nos sentábamos en la olla de carne y comíamos pan hasta saciarnos. Se empiezan a quejar. Escucha esto. Y esto es parte de lo que yo te quiero transmitir cuando muchas veces estamos cegados de aquellas cosas que el Señor nos ha dado, de su gracia, de su salvación, de su poder tan grande que ha derramado sobre su iglesia. El pueblo de Israel, un pueblo duro de cerviz, se estaba quejando en contra de Dios, diciendo: Señor, no tenemos comida, queremos pan. Allá en Egipto, cuando éramos esclavos, sí nos iba bien. Allá comíamos unas ollotas de carne y allá sí nos saciábamos hasta quedar bien satisfechos. Y se pusieron a pensar en la carne, pero se olvidaron que había una nube cubriéndoles. Se olvidaron que había una columna de fuego. Y Dios les da el maná. ¿Y qué creen que hicieron? Señor, nos trajiste acá a matarnos, no tenemos carne, queremos carne, este pan del cielo ya nos tiene hastiados. Y ahora empezaron a murmurar porque querían carne. Se olvidaron de la nube, se olvidaron de la columna de fuego, se olvidaron del maná que caía diariamente. Imagínate ver eso, imagínate ver un producto celestial directamente fabricado para su iglesia, para su pueblo, donde en ningún otro lugar se podía fabricar. No había una planta que lo produciera, simplemente salía del cielo, así de sencillo, caía del cielo. Pero querían carne. Dios les da la carne, comiendo un mes entero. Dice la palabra que le salía la carne por las narices, los sació hasta que se llenaron de más. Pero ahora se quejaron por el agua. Señor, no hay agua, necesitamos agua, vamos a morir, ¿para qué venimos a este lugar? Se olvidaron del maná, se olvidaron de la nube, se olvidaron de todo. Así es el corazón del hombre. Nuestros ojos tienen que ser abiertos a la gracia y al poder de Dios que ha sido derramado sobre nuestras vidas. ¿Sabes? Hay veces que nosotros vemos un problema. Escribe aquí tu problema en esta hoja. Imagínate que aquí está tu problema. En esta hoja escrito:
Imagínate, y nosotros como cristianos muchas veces, yo no digo que todos, pero caminamos nuestra vida cristiana viendo el problema aquí. Y lo único que leemos y lo único que vemos es problema. Y oramos en base a esas cosas que no tenemos. Y estamos quejándonos con Dios. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor? Hemos venido aquí a morir y vamos a perecer. Y nos estamos quejando en contra de Dios. Imagínate que ese muro de enfrente está lleno de palabras como la gracia de Dios, el amor de Dios. Pero mis problemas están aquí y yo no puedo ver lo que el Señor está haciendo. ¿Sí me explico? ¿Sí me estás entendiendo? ¿Somos o no somos así? Hay veces que el problema está aquí y es todo lo que vemos. Así estaba el pueblo de Israel. No tenía los ojos abiertos a lo que el Señor estaba haciendo. Eliseo oró para que los ojos del siervo fueran abiertos y él pudo ver. Mi oración es que el Señor abra mis ojos a las cosas que Él ha hecho y que está haciendo y que hará, y que abra mis ojos a su poder, a su grandeza, a su gloria, no a las cosas pequeñas, no a las cosas que son problemas. Y sí, Dios quiere ayudar, Dios se va a manifestar, pero Dios no quiere que nos acerquemos a Él con un corazón como si nosotros nos olvidáramos de todo lo demás que se ha hecho. ¿Me explico? Es totalmente humanidad. El desierto es el estar en un lugar donde te puede llevar a ver tu necesidad más que las bendiciones que sí tenemos de parte de Él. Nuestras circunstancias, escucha iglesia, deben de estar debajo la gracia o bajo la gracia de Dios. Hebreos 12, 1 y 2. Por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Pon tu mirada en Jesús, no temas, ten la convicción de que el Señor está contigo, pero también pídele que te abra los ojos a lo que Él sí ha hecho y está haciendo. No te aferres, ni te encierres, ni te estés flagelando en tu propio sufrimiento, en tu propio problema, inundándote en medio de esa situación que estás atravesando. Número 4, y con este terminamos. Pide oración, pide oración. Dice el verso, pide dirección, dice el verso 18 del capítulo 6. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo: te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Algo más sucedió. Cuando los ojos del siervo fueron abiertos, yo estoy seguro que la condición de ese siervo cambió. ¿Por qué? Porque él empezó a orar quizás en el mismo sentir que Eliseo, que su maestro. Yo me imagino a este siervo también diciéndole: sí, Señor, trae respuesta, ayúdanos en medio de esta situación. Buscaron dirección y Dios respondió esa oración. ¿Sabes qué? Cuando tú buscas dirección, cuando tú honras al Señor, cuando tú glorificas a Dios en medio de esa crisis, el Señor responde. El Señor responde, el Señor obra, pero tienes que descargarte sobre Él, tienes que venir a Él, tienes que abrir tu corazón delante de Él. Algo personal que yo he experimentado en medio de la crisis, iglesia, es que cuando Dios permite ciertas situaciones, el Señor siempre está trabajando con nuestro corazón. Así es que cuando estés buscando dirección en medio de esa crisis, dile: Señor, ¿qué me quieres enseñar? Y vas a escuchar una respuesta: quiero que seas paciente. Estoy tratando con tu orgullo. Quiero que confíes más en mí. Quiero que entiendas que es mi fuerza, no tu fuerza. Quiero que entiendas que yo soy el soberano del universo y que tú no te sostienes a ti mismo.
vas a escuchar cosas como esas. Pero si realmente abres tu corazón al Señor, al buscar dirección de qué haré, el Señor te va a mostrar cosas que tú tienes que cambiar en tu corazón, cosas en las cuales tienes que ser transformado. Te va a mostrar cómo ser un mejor esposo. Si tú le oras, Señor, ya no quiero tener problemas en mi matrimonio, te va a enseñar, ok, quiero que escuches más a tu esposa. Y te va a dar dirección. Señor, ¿por qué estoy en esta crisis? ¿Por qué no me sacas de la deuda? El Señor te va a enseñar a que administres en medio de la crisis. Y esto es lo precioso, como dice Romanos 8:28, que todas las cosas nos ayudan a bien. Es que el Señor nos permite ver esas situaciones, pero con un propósito, de que Cristo sea formado en nosotros, de que tú crezcas en el conocimiento de Él, de que tú seas más como Él y que tú dependas más de Él, y que tú puedas dimensionar tu vida cristiana como nunca antes la habías dimensionado, en la forma de que cuando venga un problema, ya no vas a menguar en tu fe, ya no vas a ser tambaleado, ya no vas a dudar, ya no vas a amargarte en contra de Dios, porque sabes que Dios siempre ha sido fiel, porque sabes que Dios está allí y Dios te va a responder. Pero tienes que buscar dirección entregando tu corazón a Él. ¿Por qué no te pones de pie? Yo quiero que cerremos este tiempo. Yo no sé qué estés atravesando tú, cuál sea tu crisis, pero la manera en que Dios se puede revelar con esos carros de fuego sobre tu vida, con esos hombres de a caballo, es dando un paso tan sencillo como el reconocerle a Él. ¿Sabes qué pasó con este hombre y con esta niña que fue regalada? ¿Quieres saberlo? Esta niña fue regalada a unos misioneros suecos también, pero misteriosamente a los 8 meses fallecieron también los dos. Los dos. Se cree que fueron envenenados por nativos del lugar. Entonces la niña ahora, sin sus segundos padres, fue regalado a una pareja de misioneros americanos y le llevaron a Estados Unidos, y ahí creció, estudió, entró al ministerio y se casó con un hombre de Dios, y estaban en el ministerio. Y un día, en la casa de esta niña, ya casada con hijos, llamada Allí, llegó una revista sueca a su buzón, y ella empieza a hojearla y le llamó la atención una foto con una que era literalmente una tumba, una cruz blanca con un nombre que decía Svea Flod. Y le llamó tanto la atención que dijo, quiero saber de qué se habla este artículo. Y fue y buscó quién le tradujera ese artículo. Y el hombre que tradujo la revista le dijo, ¿sabes qué? Se habla acerca de unos misioneros que llegaron a este lugar, a esta aldea, y cómo el evangelio se expandió en ese lugar. Y dice que un niño, un joven muy pequeño, llegó con el jefe y permitió que le rogó para que él enseñara la palabra que había sido enseñado por esta mujer misionera. Al pronto tiempo, toda la aldea se había convertido, 600 personas. Todas las personas se convirtieron de esa aldea, incluyendo al jefe de la tribu que les había rechazado. Dios estaba obrando, ¿sí o no? Dios estaba ahí siempre. Ahora la historia no termina ahí. Al conocer esta situación, allí va a buscar a su padre a Suecia y lo encuentra diabético, alcohólico, a punto de morir, pero tuvo tiempo para llevarlo a los pies del Señor de nuevo y decirle, papá, no trabajaste en vano, papá, tu trabajo valió la pena, el sacrificio valió la pena. El Señor estuvo ahí siempre sosteniéndoles. Valió la pena. Posterior a ello, años después, como ellos estaban en el ministerio, fueron a Londres a un congreso de evangelismo y de cómo la palabra se estaba extendiendo en este país. Un representante llegó a esa conferencia y habló a manera de reporte de todo lo que estaba sucediendo en el Congo.
la República del Congo. Y esta mujer allí se acerca a este hombre y le pregunta: oye, allí, hombre de Dios o como sea, ¿usted ha oído hablar alguna vez acerca de Svea Flot? Ah, claro, yo soy ese niño. Yo soy ese niño que le llevaba el alimento. Ella me llevó a los pies de Jesús. ¿Sabes a cuántas personas representaba ese hombre, su iglesia, su ministerio? 110,000 creyentes. No fue en vano. El Señor siempre estuvo ahí. Nada más que muchas veces no le vemos. No le vemos. Pero el Señor siempre está ahí. Dice la palabra que en Salmo 55:22, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. ¿Por qué no echas tu carga sobre el Señor? Puedes hacer esto hoy en esta tarde. Vamos a abrir el altar, vamos a hacer un llamado a todos los que quieran. Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Primera de Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros.